Entonces, vale, ahora te sitúo dónde estamos. Aunque soy universitario de la Universidad Oberta de Cataluña, estás hablando a La Rioja, porque como estudio a distancia, pues Ujú. para situarte un poco. Muy Vale. bien. Entonces, lo que nos han pedido es entrevistar un sector. No, Sí, B2B, la gente de un sector, ¿no? eso es. Me imagino que a ti te gusta el sector musical y del vinilo Sí, sí, y claro, yo colecciono. Teníamos que coger un ámbito en el que nosotros nos sentáramos más o menos que lo conociéramos y que de ahí saliese pues una idea y una idea innovadora para hacer ujú, entrevistas a gente que estéis en el sector. Tampoco sois muchas fábricas, la verdad. He de decir que os he solicitado sí. entrevista a las tres y la primera en responder ha sido tú. Pero bueno, bueno, sí, esto es así. Y posiblemente la única. No jodas, hostia, querido profesor, escucha esto. Esto sí que esta entrevista no se va a hacer pública, no la voy a publicar, solo se va a quedar en la universidad. Aunque no te descarto que me interesaría hacer otra para ya sí que publicarla y esto, pero en Perfecto principio esta solo también. se va a quedar para online. Entonces, Muy bien. lo primero que gracias por aceptar en ser entrevistado. El objetivo que en el que se plantea esta entrevista es Placer. conocer el mercado del mundo de los vinilos. Para conocerlo estoy tratando de entrevistar a gente, como te decía, del ámbito, tiendas, lo que sea. Tiendas, bueno, discográficas, si me hacen caso alguna, y vosotros. Y qué mejor para conocer un poco el sector. Entonces, tú eres el dueño, uno de los dueños fundadores de Uno de los socios, sí. Math Vinyl Music, que está formada, por lo que he podido ver, por 5 socios Ujú. en Algete, en Madrid. Entonces, lo que me gustaría empezar a saber es el motivo, por qué vinilos y no cualquier otra cosa. ¿Por qué decidisteis a lanzar vinilos y no otra cosa que quizá podía sonar más rentable o más habitual? Pues mira, realmente cuando esto para mí es una especie de pequeño sueño. Yo soy informático, yo tengo mi empresa de informática y mi carrera desarrollada en el ámbito de la informática, pero siempre he sido coleccionista de música. En mi juventud fui disc jockey muchos años y bueno, me tocó la época del vinilo. Yo empecé a pinchar en Pachá, Madrid en el año 90. Con lo cual, pues era todo vinilo y el CD era una especie de cosa rara que teníamos por allí de vez en cuando, porque había alguna cosa que no sabíamos por qué nos llegaba en CD y tal, pero era el vinilo, ¿no? Y mi colección era de vinilos y siempre en mi casa, pues desde muy pequeño había cantidad de vinilos. Y resulta que bueno, coleccionando y comprando vinilos, no sé si fue en 2005, 2006, pues hablando con un propietario de una tienda, me dijo que no quedaban fábricas, que la última cerró en el 97. Ujú. Y bueno, me puse a investigar y la verdad es que era todo bastante complicado porque, bueno, no había fabricantes de máquinas, no había nada más que maquinaria de segunda mano en un estado bastante pobre. Ujú. Y al final, pues la decisión, realmente la decisión en sí era hacer vinilos de calidad, es decir, máquinas de segunda mano viejas, hechas polvo, no nos servían o no me servían, porque todo esto era yo solo, ¿no? Y, y lo que sí me servía era buscar una solución a ese tipo de máquinas, ¿no? Entonces, todo esto pasa por muchas épocas. Hablo con mucha gente que vende máquinas de segunda mano. Ninguno de ellos me da ninguna garantía de nada. La mayoría están realmente en estado de chatarra para piezas en el mejor de los casos Ujú. y sin posibilidad de encontrar repuestos porque todas esas empresas han cerrado muchos años antes. En 2014, varios de los antiguos socios de una de estas fábricas se ponen a trabajar en repuestos y en hacer máquinas nuevas y ahí empiezo a moverlo un poco más en serio ante la posibilidad de encontrar máquinas de calidad. En Porque las piezas 2010, y todo esto, porque claro, me estás hablando de máquinas viejas, antiguas y de segunda mano, luego si se te rompe o se te estropea alguna, solo también la tienes es que problema. fabricar, efectivamente. O fabricas tú la pieza y fabricarla con la misma especificación no es nada sencillo. Con lo cual era inviable, o sea, realmente era inviable. Entonces, cuando me entero de que se vuelven a fabricar, pues me pongo más en marcha, ¿no? Y en el 19, pues empezamos digamos, a moverlo más en serio. Durante todo ese tiempo lo que estoy es, bueno, tengo preparado ahí mis pequeñas ideas, ¿no?
Y se lo decido contar a un amigo. Este amigo me dice, bueno, este amigo coincide que es muy amigo de Michael Robinson, entonces me dice, oye, mira, a Michael le encanta la música y, oye, ¿qué tal si se lo decimos? Ujú. Se lo decimos a Michael Robinson, le encanta la idea y a la vez, pues en ese momento también surge decírselo a otros dos amigos más por el tema de que realmente esto era más una especie como de historia de hobby Sí. que preparar un negocio, ¿no? O sea, yo sé que otras fábricas han hecho sus planes de negocio, han visto que el vinilo crecía un 20% y han visto que no sé qué. Yo no. Realmente esto fue Por echarnos afición. al... Sí, sí, totalmente. O sea, ni hicimos un plan de negocio, ni hicimos un estudio de mercado, ni hicimos... Hicimos un plan de negocio porque teníamos que hacerlo para hacer las escrituras, pero Ujú. no había un estudio de mercado detrás, ni una nada. O sea, esto fue de echarnos al ruedo a lo bruto. Entonces, bueno, sí es cierto que dices, bueno, pues qué suerte que haya salido bien. Bueno, a ver, yo siempre he visto que la venta de segunda mano de vinilo era muy alta y que lo que pasaba es que no se fabricaba. Cuando se ha empezado a fabricar, la gente ha seguido comprando. El problema es que cuando se dejó de fabricar, o comprabas el CD o no comprabas música. Cuando la gente empezó a intercambiar la música en MP3, pues al final el CD perdió la gracia, pero sin embargo, habiendo vinilo, la gente, aun pudiendo descargarse la música, y hoy en día que puedes escuchar la música sin necesidad de hacer nada pirata, ¿no? Con Ujú. una suscripción básica, incluso en plataformas digitales sin suscripción puedes escuchar lo que tú quieras escuchar, eh, aún así la gente se da el premio del vinilo, Sí. lo cual te dice que la gente quiere el vinilo, o sea, le tiene cariño o disfruta de la música en vinilo o de tener esa canción o ese disco porque es su premio, ¿no? Entonces, Y además cuando eh, las tienes, es cuando cierto, tienes el vinilo, no es como cuando tienes otros discos que casi vas, invitas a alguien a tu casa y presentas la colección, como los libros que tienes en la estantería. Casi pues sucede algo así. exactamente. Exactamente. Al final, los CDs, en mi caso, por ejemplo, que tengo muchísimos también, porque hubo una época en la que solo había CDs, pues acaban un poco en cajas, acaban un poco en el trastero, pero el vinilo lo colocas ahí en tu estantería, todos iguales, todos aquí. Entonces, yo creo que te das el premio del vinilo. Ujú. Eso en mi caso, que es cierto que igual soy un coleccionista un poco exagerado, pero en casos, yo tengo amigos que igual tienen 50 100 vinilos y escogen mucho el premio. Este es mi artista, este es mi disco y esto sí me lo compro. Pero es que así hay muchísima gente. Sí, Ya sí. luego locos que compramos cientos de vinilos, pues Sí, además quedamos menos. no hace falta que cojas el último que ha sacado ese grupo, sino que te quedas con el del anterior porque te gusta más. Sí, Eh, sí, Incluso hay por grupos que supuesto. hace 15 años no sacaron el suyo en vinilo y ahora lo han reeditado. Ahora lo han vuelto a sacar a la Efectivamente. 20. El último que me suena a mí Y es Doria. además, efectivamente, que lo hemos hecho aquí también. Así. Sí, sí, lo hemos hecho aquí y ya que ha sido un placer hacerlo porque, bueno, me pasó con Dorian, me pasó también con Marlango, que tenía el CD y llega el momento en el que te puedes dar ya no solo el capricho de comprar el vinilo, sino que encima lo fabrico. Pero, Eso ya es una especie como de premio real. pero para ellos es rentable. ¿Sacan más rentabilidad o es solo simple fetiche? El hecho de, No, ahora vamos les es rentable, pero ¿hasta qué punto? sí, claro, yo entiendo que es rentable. Es decir, no, es rentable en el momento en el que una gran banda puede darse el lujo de decir, bueno, yo lo lanzo en vinilo porque lo quiero en vinilo, aunque no sea rentable, pero es que el 90% de lo que hacemos no son grandes bandas. Es decir, aquí el 90-95% son bandas que autoeditan su primer disco, su segundo, su tercero, su cuarto disco, y les preguntas, oye, del anterior cuántos hiciste? Pues hicimos 100. De este vamos a hacer 300 porque se vendió bien y tal. O sea, lo venden y le sacan rentabilidad. Yo sé que hay casos y nos lo han contado. Y mira, yo lo vendo por lo que me cuesta, porque lo que quiero es ir a los conciertos y que la gente lo compre. Pero realmente eso, en cierto modo, la rentabilidad que le sacas a eso es que se divulga tu música en vinilo, no solo que esté en Spotify o que el que la quiera escuchar la escuche en una plataforma digital, sino que van a tu concierto, les gusta tu concierto y se llevan a casa el vinilo. Entonces, aunque solo sois tres aquí en España, vosotros, Krakatoa en Castellón y Press Play Vinyl en Vizcaya, Ujú. tienes un hueco en el mercado realmente, o sea, tienes tu sitio. Dentro del eslabón de producción de dentro de la industria discográfica o de la elaboración de ventas, tienes un hueco estable, ¿no?
O, Sí, claro. O sea, a ver, nosotros cuando llegamos realmente había bastante atasco y lo sigue habiendo. Entonces, al llegar y no tener ningún tipo de atasco, pues tienes un hueco. Sí es cierto que ahora con el aumento de ¿qué ha pasado? ¿Hola? Se ha cortado. pequeña o si fabricarlo o esperar un poco, ¿no? O decir, bueno, eh, esperamos un poco y lo fabricamos más adelante. Y evidentemente, pues digamos, el aluvión de pedidos del año pasado no está siendo el de este, pero sin embargo, hay un hueco, efectivamente hay espacio para todos. Ya nos piden, a vosotros ya nos piden fabricar tantos, pero en ventas sí que sigue subiendo. En las tiendas sí que. Sí, o sea, realmente cuando te digo el tema de que quizá, obviamente, la vida está más cara y los grupos noveles les cuesta un poco más hacer el vinilo, se siguen haciendo, es decir, sigues teniendo pedidos, quizá el año pasado teníamos bastantes de 500 y tal, ahora los grupos nuevos ves que tiran más a 300, han bajado un poquito la cantidad, pero en la cantidad, o sea, es digamos la cantidad de discos, pero la cantidad de pedidos sigue siendo bastante elevada. ¿Y qué carencias tienes? Aparte, ¿qué carencias tienes? Desde, me has dicho que las máquinas al principio las buscabas y eran de segunda mano, supongo que ahora ya tendrás alguna actualizada, pero en materia de No, bueno, suministros, no tenemos ninguna de segunda mano, no llegamos nunca a comprar ninguna de segunda ¿no? mano, porque la calidad que nos ofrecían era muy baja. Entonces compramos una máquina nueva y estamos ahora mismo preparando las instalaciones porque en breve nos llega la segunda máquina. Y os Y expandís. sí, sí, pues la verdad es que ahora mismo y estamos trabajando 24 horas para no dar retraso a las salidas, sobre todo en esta época que es la época, la campaña de Navidad, obviamente es muy importante, entonces hay que dar salida a todos esos lanzamientos. Pero eso, y no tenéis faltas de suministros de material como les pasa a los coches, por ejemplo, no Y bueno, de material físico. las máquinas que nos tienen que llegar tenían que haber llegado en primavera Ujú, y van a llegar ahora, en otoño. Y todo esto es por falta de componentes electrónicos. Luego, en cuanto al resto de materias para fabricar un vinilo, ujú, el níquel ha subido muchísimo porque está muy relacionado con la guerra Rusia-Ucrania. ujú. El plástico, bueno, el plástico prácticamente se ha triplicado. Eh, Esto, bueno, al final el plástico es un derivado del petróleo, entonces, bueno, más demanda, menos petróleo, pues más dinero. Y el cartón ha subido muchísimo. Sí es cierto que el año pasado hubo muchísimos problemas de escasez, ahora parece que de escasez no hay tanto, pero el precio es bastante más alto, ha subido mucho todo. Y la energía, pues bueno, yo creo que todos somos conscientes de cómo está la energía ahora Sí, mismo. eso sí. Y en temas de regulación, que- ¿cómo os afecta? ¿Sois como cualquier fábrica de industrial o tenéis hay algún tipo de regulación específica para vosotros? En materia de medio ambiente o algo así. Pues somos como cualquier fábrica, somos una fábrica, encima somos una fábrica de un componente plástico. Ujú, Y aparte tenemos, bueno, nosotros nada más empezar, nos sacamos las dos certificaciones ISO, la de calidad y la de medio ambiente. Pagamos un poco más por la energía para que sea energía verde. Reciclamos el 100% de todos los materiales que utilizamos, cartón, plástico, y luego ya todo el tema de alcoholes, aceites y demás, también tenemos varias empresas que nos vienen a recoger para no ensuciar más el medio ambiente de lo que ya está. ujú. Y en realidad, pues esta certificación es bastante dura, cuesta bastante pasarla y bueno, lo bueno es que nos sentimos muy satisfechos de que estamos trabajando con materiales dentro de que no deja de ser plástico Sí. y cartón, ¿no? El plástico, sobre todo, está tratado sin materiales como el plomo y el cartón es cartón reciclado y reciclable. Entonces, bueno, nos da un poquito de calma moral el hecho de no estar ensuciando más el medio ambiente de lo que ya lo tenemos. Bueno, pues eso está bien, pues es una industria casi ecológica, se puede decir más o menos. Efectivamente. Y, y luego, pasando a hablar de los clientes, ¿qué clientes sois vosotros? ¿Más grupos pequeños?
Tampoco hay mucho donde buscar, Eh, tampoco hay mucho donde buscar para fabricar los vinilos, salvo vosotros tres, o te vas a la República Checa. Tampoco hay mucho más. Entonces, sí, para que un realmente grupo os llamáis, os llaman vosotros, tenéis sí, nos acuerdos. llevan grupos, discográficas grandes y pequeñas, luego sí hay acuerdos con discográficas grandes y pequeñas y luego pues hasta eh, cantautores que quieren grabar su disco. Tenemos muchísimos clientes de fuera también, porque bueno, el mercado está muy saturado y dando 10 semanas que damos nosotros, pues hay muchos clientes de fuera que prefieren venir aquí. Incluso han venido físicamente aquí a ver cómo se fabrica su disco. O sea, que Ujú. eso es bastante curioso, ¿no? Que de Holanda, por ejemplo, vino hace poco un cantante, vino aquí, vio cómo se fabricaba su disco y la verdad es que me sorprendió mucho porque piensas, bueno, es que ya solo el viaje es muy caro, pero bueno, para él era su sueño y lo que quería era tenerlo en menos de los 6, 7 meses que le daban otras fábricas. Y bueno, pues está muy bien también poder exportar fuera discos hechos aquí. Ese es el tiempo que tarda entre que un grupo decide, o la discográfica o que le lleve, decide editarlo en vinilo y lo puede poner a la venta, que entonces tarda unos 6 meses. Porque estoy muy acostumbrado en ver, vemos en tiendas que enseguida te sale un grupo, hemos tenido que retrasarle el lanzamiento, luego vamos a Pues retrasar mira, todo para que vaya todo a la sí. vez. ¿Como cuánto Pues tiempo mira, puede tardar? aquí ahora mismo nosotros, desde que el grupo viene y nos dice, mira, tengo el disco preparado, el arte y el audio, nosotros en 10 semanas tenemos el disco hecho. Esto muchas veces, si todo está bien preparado y es un grupo que ya tiene algo de experiencia, a veces hasta en menos. Ujú. Lo de los 6 meses, efectivamente, hay muchas fábricas dando 6 meses, 8 meses. Bueno, también hemos oído que hasta 12 meses en algunas fábricas. Incluso parece que Estados Unidos está bastante peor ahora mismo. Pero claro, nosotros llevamos menos tiempo y cada vez que tenemos un cuello de botella de muchos pedidos, empezamos a trabajar noches y fines de semana y de todo. Entonces, desatascamos haciendo este tipo de esfuerzos. Lo que no significa que, bueno, empezamos haciéndolos en 3 semanas y ahora estamos en 10. Obviamente, pues aumenta. ¿Y como cuántos puedes sacar en general? Producir en un día, una semana, más o menos. Pues mira, depende mucho de las tiradas. Es decir, si te piden 3.000, pues realmente tiras muchos porque la máquina no se para nada y está todo el día haciendo discos. Si es una tirada, por ejemplo, así, eres capaz de hacer 3.000 en un día. Si te piden, si ese día tienes que hacer muchos proyectos de 300, pues tienes que desmontar la máquina muchas veces y hacer muchos menos. Cada vez que cambias estampadores son unos 30, 40 minutos entre cambiar estampadores, limpieza de la máquina y prepararlo todo. Y claro, si vas perdiendo de cada 300 discos y pierdes 30, 40 minutos, pues echas el día en los 2.300, 2.200 aproximadamente. Y tiene que, claro, entiendo que para que un grupo quiera editar el audio, quiere editar el vinilo, tiene que hacerlo de otra manera distinta. Porque os tiene que Bueno, dar la pieza, el máster o como se llame. claro, a ver, aquí hay gente que dice, no, yo es que quiero el mismo máster que en CD. No es recomendable, es muy poco recomendable. Lo que ocurre es que hay mucha gente que dice, no, es que yo lo quiero así. Y ahí tampoco puedes luchar, es decir, es tu máster. Mira, hace poco hemos grabado un grupo que quería grabar una demo de los años 90. Ya le explicamos que la demo sonaba fatal. Hemos tenido que hacerle varias veces pues esta consulta, decirle, oye, es que esto va a sonar fatal en vinilo. Y me ha dicho, ya, pero es que quiero que suene así porque la demo original fue así. Entonces, hay un punto en el que tú tampoco puedes luchar con la gente. Es decir, todo el mundo sabe que hay que preparar un máster para vinilo y porque vas a hacer un vinilo. Igual que la gente te dice, no, he preparado el máster para Spotify, vale, pues ahora vas a hacer un vinilo. Entonces, ¿me puedes dar un minuto? Sí, 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 sin problema, claro. Pues dame un segundín que tengo que sacar una cosa a la puerta. Sí, Perdona. sí, vale, vale. Perdona. Nada, Es nada, que hombre, justo tengo sin una cosa a problema. la puerta y en principio iban a llegar antes de las 11, pero ya sabes cómo es esto. Sí, me lo A puedo ver, ¿por imaginar. dónde íbamos? Discúlpame. Ah, bueno, Eh, el tema de los masters, ¿no? Del audio. sí, que lo tienen que grabar distinto el grupo y supongo que lo tiene que planear con bastante antelación a la fecha de que quieran poner en venta el disco. Sí, vamos a ver, ellos tienen que tener en cuenta que necesitamos 10 semanas para fabricarlo desde que está todo bien. Es decir, tenemos que tener el arte bien, que eso no es muy difícil, pero a veces se ocurre que, bueno, das con gente que no ha hecho nunca un arte para un vinilo
Ujú, Y el audio tiene que ser el audio final que vamos a grabar en el vinilo. Pues, nunca hemos tenido algún problema, pues que siempre hay gente que no sabía lo del vinilo, pero dice, bueno, vas a hacer un vinilo, entonces tampoco hay mucha ciencia, es decir, tienes que hacer un máster para vinilo. Nosotros trabajamos solo con estudios de mucha calidad, es decir, son capaces prácticamente de grabar en un máster, en un acetato, cualquier audio. Si lo optimizas para vinilo es cuando llegas a tu casa, lo pones en el equipo de música y dices, esto suena de maravilla. Luego hay gente, como te comentaba, que dice, no, yo es que quiero el mismo máster que tengo incluso nos han dicho, mira, es que yo no tengo dinero para pagarle el estudio, para que me haga el máster también para vinilo. ujú. Entonces, ¿esto se puede hacer? Y ahí, bueno, depende, hay masters que se pueden hacer y hay masters que obviamente no se pueden grabar en vinilo porque la compresión es brutal, no hay rango dinámico, Ujú. te panoramizan un bajo o un bombo hacia un lado y al final la aguja sabes que va a saltar. Y hombre, en ese caso le tienes que aconsejar que haga un máster correcto porque eso no va a quedar bien. Y una curiosidad, ¿te habéis tenido un grupo? Porque escuché hace muchos años cuando Elvis estaba en plena cresta de la ola, su discográfica tuvo que dejar de producir para otros grupos. Incluso hace poco Adele pasó lo mismo, que saturó completamente el mercado. ¿Os ha pasado eso a vosotros? Yo solo Eh, conozco estos dos casos. Que- bueno, a ver, nosotros somos una fábrica muy pequeña. Tampoco llevamos tanto tiempo, pero lo de Adele sí nos afectó en cierto modo porque una de las imprentas con las que trabajamos estaba haciendo portadas para el disco de Adele. Entonces se retrasaron muchísimo las entregas de las portadas. Ujú. Atajamos por otra parte, pero bueno, el retraso era inevitable, pero atajamos con otro proveedor. Y en nuestro caso, pues hemos tenido tiradas muy largas. No han llegado tampoco a saturarnos, porque bueno, el máximo creo que han sido 12.000 discos, pero bueno, trabajando más o menos de día y noche, y esa vez nos tocó hacer fines de semana y alguna fiesta también, pues bueno, tampoco fue un retraso muy grande, pero sí es cierto que ese tipo de lanzamientos te atascan, De te manera pegan un indirecta, de susto. alguna manera, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque al final 12.000 discos, tienes que parar como mínimo 3 veces al día, pues al final te tiras unos cuantos días haciendo discos y hay compromisos que tienes que sacar adelante. Con lo cual lo que hacíamos era, pues eso, entre semana tocaba hacer ese disco y en fin de semana y en fiestas tocaba hacer los de otros clientes que también tienen que tener su disco a tiempo. Pero entonces contesta, ¿hay hueco para más fábricas? ¿O viene ahora otro como tú, en otro sitio, en Galicia, yo qué sé, donde no estáis, o yo qué sé, viene otro en otro sitio y abre otra fábrica? ¿Hay hueco para más? ¿O aunque están subiendo las ventas, tampoco hay para tanto? A ver, yo ahora mismo pienso y vamos, independientemente de lo que yo piense, yo te cuento hablando con el fabricante de máquinas, lo que nos ha dicho hace unos meses. Ujú. Han instalado, me parece que han sido 4 fábricas nuevas en Europa y lo que me han dicho a mí, sin hacer esta pregunta que me has hecho tú, me han dicho, lo van a tener muy difícil. Lo van a tener muy difícil porque empezar de cero Ah, bueno. es tremendo. O sea, es una odisea bastante, Claro, situarte en bastante. el mercado, que te conozcan, atraer clientes, ¿no? Todo eso. Sobre todo porque, independientemente de que dices, bueno, pero es que si ahora mismo hay empresas dando 6 meses, nosotros podríamos dar menos de esas 10 semanas. El problema ahora mismo no somos nosotros, es el suministro de todo lo que está alrededor. Cuadrar todo ese suministro es muy complicado, conseguir máquinas ahora mismo es muy complicado. Los pedidos, como te decía, están bajando bastante. Ahora mismo, yo creo que en España ahora mismo, mira, se están vendiendo, me parece que el año pasado fueron 1,5 millones de discos. Nosotros, con 2 máquinas, podemos fabricar 1,200,000. Me parece que Pressplay tiene 2 máquinas y Krakatoa, si no recuerdo mal, tiene 2 máquinas manuales y una automática. Ujú. Es decir, estaríamos hablando de que entre los tres podríamos fabricar 3 millones de discos, o sea, el doble de lo que se ha vendido. Una Vamos, que cuarta sería complicado, pero bueno, evidentemente es cierto que en medios de comunicación parece que esto es la nueva inversión del el oro,
pero bueno, surgirán, porque surgirán y bueno, pues habrá que adaptarse, que igual que cuando hemos ido apareciendo otros, se han ido adaptando los anteriores, pero obviamente la complejidad es bastante grande ahora mismo. Donde realmente hay más necesidades es en otras partes, ¿no? Igual quizá en distribución de vosotros a las tiendas o de editores del arte. Ahí es donde quizá hay más Eh, necesidad en el sector de la venta de formatos físicos. En yo, distribución, cre- en tiendas. yo creo que posiblemente sea, no conozco bien esa parte, pero posiblemente esa parte sea bastante más jugosa, porque al final ahora viéndolo desde este punto de vista, es donde la inversión es menor y el beneficio es mayor. Pero al final una distribuidora, el beneficio por lo que nos han contado también, porque no estamos ahí, pero Ujú. lo que te cuentan los grupos que van a través de distribuidora, dicen es que al final me cuesta, es casi el doble lo que se lleva a la distribuidora de lo que me cuesta fabricar el vinilo. Y dices, ostras, pues aquí algo hemos hecho mal, ¿no? Pero bueno, es otro negocio en el que bueno, no hemos pensado tampoco y aparte que, bueno, ya bastante es llevar a cabo una fábrica como para encima arrancar un servicio de distribución. Bastante complicado. Claro, la distribución con vosotros, vosotros entráis en la parte de hasta que lo sacáis de la fábrica y ahí entran otros intermediarios y demás. O sea, tenéis los mismos Exactamente. problemas, salvando las distancias, que en los productos de alimentación, que también se llevan mucha parte los intermediarios. Es que me estás contando Exactamente. más o menos lo mismo. Sí, sí, sí. De hecho es así. O sea, al final nosotros los costes fijos que tenemos de agua, gas, electricidad, materia prima, que en este caso plástico sobre todo, ¿no? Bueno, cartón y demás, se llevan un porcentaje muy alto de la fabricación. Ujú. eh, Muchas veces no lo puedes trasladar al cliente final porque serían subidas prácticamente mensuales y resulta que, insisto, esto es lo que te cuentan. Seguramente hables con un distribuidor y te dirá, es que yo tengo que tener una nave que me cuesta mucho dinero. No sé cuál es Sí. su problemática, pero lo que te cuentan es que si me cuesta el disco 5 euros fabricarlo, le dejo 7 euros a la distribuidora y la tienda se queda con 4 euros y al final me llevo yo 3. Te hablo o sea, no son cifras reales, es Sí, decir, sí, te hablo más o un menos. poco de lo que te vienen contando. También te digo que hay gente que te cuenta eso y gente que te da otras cifras totalmente distintas. Y también entiendo que obviamente pues un grupo grande pues tendrá otras cifras de distribución y de royalties también con las discográficas muy distintas. Y luego entre géneros, me estás hablando de grupos. Uf, entre grupos y así, ¿cuál hay género para la venta de vinilos? Porque eso sí, o no hay ninguno que tenga más interés que otro en Pues, cuanto a la hora de venta. pues mira, hacemos de Ujú. todo, y sí llega muchísimo rock, y de rock duro, metal, y luego también hacemos mucho pop, mucha música electrónica, hemos hecho incluso mucho Britpop, música clásica. Realmente creo que hemos tocado todos los géneros, mucho jazz también, el jazz es clásico en vinilo y Ujú. hemos tocado yo creo todos los géneros ya. Lo que más llega quizás sea el rock duro tirando a metal y este tipo de música. Entonces, volveremos, como en la época cuando volveremos a ver grandes lineales de las superficies llenas de discos otra vez. Bueno, yo creo que es distinto, ¿eh? Yo creo que aquello era la venta un poco, eh, no a granel, porque tampoco era así, pero sí, bueno, escuchabas la música en la radio y vas a la tienda y comprabas el disco. Y ahora la gente escucha la música en Spotify o en YouTube o donde sea, y cuando tienen un grupo o una canción favorita, se dan el premio del disco. Es decir, quizá por eso las tiradas no son como antiguamente, ¿no? Que te decían 100.000 discos, tal, o 100.000 discos vendidos. O, por desgracia, y obviamente no es así, Ujú. eh, pero la compra es no sé cómo decirte, es mucho más especial. O sea, el que compra ese vinilo lo cuida un montón, lo pone en la estantería o te lo pone en el cuadro, en la pared. Es bastante es un premio que te das tú a ti mismo, o un regalo también. Y no es tan, bueno, me he comprado hoy esta semana 3 discos. Yo siempre me he comprado muchos, ¿no? Y antiguamente quizá íbamos a la tienda y te comprabas 4 o 5 discos, también ellos son un poco más caros.
Ujú. y quizá diriges más la compra hacia el que más te llama la atención. Sí, no, antes hubo una época, en la época dorada de venta de discos, que los CDs estaban sobredimensionados de precio. Eso era así. Sí, No hacía falta ser totalmente. mucho experto, que se veía en los estantes, y además tampoco se cuidaba mucho la edición. En muchos casos incluso no te ponían ni las letras de las canciones. Que digo, joder, ya lo inventaron los Beatles en los 60. No sé por qué no lo hacéis en los Es- 90. Esa parte está lamentable porque se pasaron a vendernos. Yo soy un poquito más mayor que tú y yo recuerdo en finales, mediados de los 80 que se hablaba del CD como una especie de santo grial de la música, que si las canciones extras, que si entraba mucha más música, que si el libreto. Resulta que cuando llega el CD, los primeros llevan canciones extras, los primeros llevan libreto, y hay un punto en el que ni canciones extras ni libreto, una hojita y por detrás te ponían todos los significados de qué significaba Compact Disc, Digital Audio y Compact Disc no sé qué. Y yo decía, bueno, ¿y esto? Por esto me están cobrando cuando aquello 2.300 pesetas, cuando yo pagaba 1.000 pesetas o 1.200 por un vinilo, me están cobrando por esto 2.300 y resulta que no he obtenido nada, eh, nada de lo que me vendían que iba a tener. No, es que suena mucho mejor. Bueno, sí, igual no suena con muchos pops, ¿no? Y yo que he sido disc jockey, tengo muchos discos que ya han tenido mucho traqueteo, ¿no? Ujú. Pero realmente tampoco sonaba mucho mejor, estaban comprimidísimos, era aquella una guerra el Loudness War, era brutal. Y encima no tengo un libreto donde leerme las letras de las canciones, que como tú bien has dicho, esto lo inventaron los Beatles y estamos hablando cuando el vinilo estaba casi en su era de pañales, ¿no? Sí. Era un bebé el vinilo y ya venían. De hecho, hoy he visto un lanzamiento japonés de Abbey Road con una tira obi, con un montón de extras que dices, y esto estamos hablando de los 60 de los 70 y después se degradó al vinilo a la nada, hicieron lo mismo con el CD, y sí es cierto que ahora, al hacerse menos y ser un producto más no sé, de colección, que siempre lo ha sido, ¿no? Pero ahora es de colección, un producto gourmet, ¿no? No es un producto que digas, bueno, me he comprado esta semana 5 discos. Igual te compras uno, pero es ese cuidado, ese es el Ese es top, el que ¿no? cuidas, pones en el estante, no lo pones Y en eso, dirección a la ventana. exactamente. Y luego encima también ves que las discográficas cuidan muchísimo sus lanzamientos. Aquí hemos hecho cosas realmente maravillosas con un packaging alucinante y bueno, esto es ya lo máximo. Bueno, ya pues antes de que se me muera Zoom, muchas gracias por atendernos. Y luego Gracias. has hablado del packaging, ya por curiosidad propia. He visto por ahí que te encargabas de Vetusta Morla. Tú eres el culpable de las cajas esas tan llenas de tanto. Cuando te viene un grupo de estos, ya dices, venga, va, ya déjate de editar cosas. Porque, en fin, no sé, a ver si me estoy metiendo en un jardín y no eres el que lo ha fabricado, pero bueno. Sí, sí, se ha hecho aquí. Lo único que no hemos hecho son las cajas. Ya, eso, pero cuando te Nosotros, viene tanto, te viene un grupo de este tipo, porque es, es un ejemplo muy claro de un grupo que le da muchas vueltas y que pone muchas cosas sí, y tal. No sí. dices en algún momento, ya, venga, Pues ya. mira, te cuento. Normalmente a mí me gustan mucho ese tipo de rollos. Me Sí, meto sí, no, en sí, sí todos los están bien como me va. jardines. Yo es que ahora me meto en todos los jardines. O sea, aquí hay gente que viene y me dice, es que no me lo quiere hacer ninguna fábrica. Y aquí se acaba haciendo. Entonces es una especie como parece que tengo un imán para meterme en ese tipo de problemas. Pero Vetusta Morla, que estuvieron aquí ellos, nos dijeron cómo iba a ser el disco, que llevaba una caja, que la caja llevaba un imán, que llevaba 11 o 12 láminas, la funda interior es gruesa, firmada y tal, pero que solo íbamos a hacer el vinilo, porque ellos, como tienen mucha experiencia en hacer portadas muy elaboradas y con mucha calidad, Ujú. que querían hacerla con su imprenta habitual. Entonces les dijimos que bueno, que no había ningún problema. Y yo no, la caja de las tiendas, es decir, aquí no llegó ninguna caja, el disco nos llegaron las fundas interiores, se enfundó, Ujú. se envió a otro sitio y allí se encargaron del resto. La caja la compramos en la tienda por tener una caja Ujú. representativa aquí, pero no vimos la caja hasta el último momento. Yo he oído de todo, que es una maravilla y que es un desastre, que no hay quien saque el vinilo, que bueno, al final escuchas de todo, ¿eh? O sea, No, es hay... entretenido, es entretenido. Con mismo sitio, distinto lugar, que es como una especie de escalera y tal. Sí, 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 sí. También.
Es curioso. Y es que cuando he Sí, visto la noticia que te lo habías estado, me resultaba curioso. Es verdad que sí, sí, lo cuidan bastante, pero bueno. lo hicimos Pues aquí, pero la caja ya te digo que no fue culpa nuestra. no, no, sí, así está muy bien, pero es que luego para guardar los estantes nos vamos Sí, a... cuesta mucho. De hecho, yo la caja la habría hecho del formato estándar de cajas, pero bueno, entiendo que al final es un tema también de marketing y de querer sacar algo distinto al resto y bueno, ya sabes, siempre hay un disco que te descuadra el estante. Bueno, pues nada, pues por mi parte ya, muchas gracias Un y placer, nada. Y esta encantado, entrevista Alberto. Cualquier la... cosa, Pues muchas gracias por atendernos y por atenderme. Es que estoy acostumbrado a hablar en plural. Muchas gracias y nada. Que te vaya bien el negocio muchísimas y que gracias. tengamos más Cualquier noticias cosa que vuestras. necesites, ya sabes dónde estamos. Muy bien, gracias. Un placer, gracias. Adiós.